Lo mejor es que dejes la casa y te hagas arquitecto. Buenas tardes. Buenas a tardes. las 2 me estreno en la Radio Pro. Por fin jugamos de verdad a la radio. Rocío, estoy muy contenta. Por fin ha llegado tu momento. Por fin. Y hoy, después de, como he dicho antes, 50.000 programas hablando indirectamente de lo mismo, Sí. el reto de hoy he dicho, ya está bien, voy a hacer por fin lo que se me pide y voy a buscar un edificio que realmente tenga que ver con lo que hablamos hoy. Ah, vale. Y Bien. entonces, el tema era de los ovnis y te he buscado pues, un edificio que tiene que ver con los ovnis. Entonces, Llegó. no solo con los ovnis, hay un vínculo que une los ovnis con la Iglesia Católica, con Franco. ¿Qué? ¿Quién lo iba a decir? Por ¿vale? favor. Entonces, el edificio del que vamos a hablar hoy, desafortunadamente ya no existe, ¿eh? Como todos los grandes edificios interesantes que nos interesan. Pero bueno, yo, para ponernos un poco en contexto, yo sé que muchas de nuestras oyentas habrán oído muchas veces próxima parada, Pius XII, que es la parada de tram de la gente que va a la universidad, por ejemplo, pasa por allí, está una parada que hay en la diagonal de tranvía. Entonces, ¿por qué hablamos de esa parada? Porque lo que vamos a hablar hoy es del altar del Congreso Eucarístico de 1952 para Pius XII. Entonces vamos a hablar de todo este tema porque es una cosa bastante loca, ¿eh? Los que nos estén viendo, aparte de escuchando, o si no, invito inmediatamente a que la gente busque este edificio porque es una puta ida de olla y merece la pena que esto se conozca, porque es el edificio más loco que yo he visto en mi vida. Es un edificio, bueno, le llamo edificio, pero en realidad es como un escenario, digamos, ¿no? Wow. Pero que no por ello deja de ser un elemento arquitectónico. Entonces, este edificio, yo le digo edificio, pero ya nos entendemos. Este altar se construyó con motivo del Congreso Eucarístico. ¿Qué es el Congreso Eucarístico? Pues el Congreso Eucarístico es una celebración más que acoge Barcelona, porque sabemos que Barcelona es especialista en acoger grandes celebraciones. Sí. Pensad que esto era como el Mobile World Congress de la época religioso. Me imagino con Entonces, muchos curas ahí esto con... se hace en el año Nuevas 1952 cruces. porque como más o menos sabemos de si alguien refrescamos un poco conocimientos de historia, digamos que Franco cuando ganó la guerra en su cabeza él podía estar como vivir toda la dictadura en manera de autarquía, es decir, que a España era autosuficiente. Entonces eso rápidamente se da cuenta que no. Entonces a partir del año 50 que ya empieza lo del plan Marshall y tal, pues como que España dice, bueno, que no somos tan bordes, igual nos podemos llevar bien con todos, somos buena gente, jijijaja, qué divertido. Entonces, en el año 52, ellos dicen, Dios mío, tenemos que acoger a algo de manera internacional para que vean que España mola. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Dicen, vamos a hacer lo que más nos gusta, que es una supermisa. No. Y entonces hacen el Congreso Eucarístico, que os digo, es como, era el Mobile World Congress, literalmente. En plan, venía gente de China, gente de Estados Unidos, gente de todas partes, internacional. Una supermisa. Exposición de crucifijos. Exacto, por ejemplo. Me prueba la nueva hostia. Exacto. Esta lleva ajo, tiene Esta como lleva alguna ajo, especie así. Hazte con el último crucifijo que se Esto- llamará iPhone 11 en el futuro. Hostia vegana, por ejemplo. Por te van a favor. probar, no cosas así. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Que al final el Congreso Eucarístico era una manera de conseguir dinero para paliar las cosas que el próximo régimen no podía paliar. Sobre Es que- todo aspectos sociales. Es que solo me puedo imaginar a curas haciendo catas de sangre de Cristo, ¿sabes? Bueno, de sangre de Cristo no lo sé. O sea, ahí lo dejo. básicamente curas Entonces, emborrachándose. Efectivamente. ¿Qué es lo que hace? Este congreso lo que sirve es de excusa para ganar dinero para... digamos que en España, en Barcelona había un problema social de barraquismo y de vivienda, pues con todo lo que se va haciendo, todo lo que se va consiguiendo, sirve de excusa para generar nuevos barrios. De hecho, hay un barrio en Barcelona que se llama Barrio del Congreso Eucarístic. Y también es una manera de generar una imagen internacional para que Spain is good, ¿sabes? Entonces, ¿qué es lo que acaba pasando? Pues que como es la primera vez que se hace un evento tan internacional en España,
hay que limpiar Barcelona, ¿no? Oh, no. Entonces, ¿qué pasa? Que no. ya desde antes de Franco, esto es un problema endémico de Barcelona, desde antes de la dictadura, es que cuando hubo la industrialización, cuando ya las ciudades, que son las 4 o 5 ciudades de España más industrializadas, empezaron a venir inmigración del resto de España y las ciudades no fueron capaces de acoger a esa inmigración. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que empezó el fenómeno del barraquismo. Entonces, había muchos sitios de barracas, entre ellos sitios donde se celebró este congreso, porque pensad que no era solo en un sitio, eran diferentes puntos. Uno de ellos es el que digo, de Pius XII, que es diagonal con Avinguda Pedralbes. Y entonces, en esos sitios que habían barracas, dijeron, uy, esto que va a venir el nodo a grabar, tenemos que ponernos guapos toda esta gente que está en las barracas a tomar por culo y los vamos a meter en pisos, ojo, de 20 metros cuadrados en Verdún y en Montjuïc. Es decir, la mierda absoluta. Madre mía. Eso pasó aquí, pero por ejemplo, Franco decidió que él iba a llegar a Barcelona en barquito. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que entró por la Barceloneta y entonces toda lo que era la parte de la costa de Barcelona, que es el Somorrostro, todo eso que tan popular, toda esta gente, venga, rapidito que sale mal en la foto, a tomar por culo las barracas y empezaron a los metieron en las viviendas que están en la Barceloneta y demás polígonos de vivienda, entre ellos me hago autobombo, si alguien tiene más información, al blog de Pescadors, el cual yo hice el TFG y está colgado en abierto en UPC Commons. Sigo. Entonces... Todo esto, ¿quién era el artífice? Era un señor que se llama Gregorio Modrego Casaus, que era un señor que había ido a estudiar a Roma, porque era evidentemente obispo, es decir, era un señor católico, y su gran hit, y por lo que se le conoce y se le venera en el mundillo asquerosete, es el que dio el ok moral, es decir, que aunque preguntéis todo este Cristo, no va a pasar nada, porque lo vais a conocer igual, a Cristo, el que dio lo que es moral al levantamiento de los sublevados en 1936. Esa cosa se conoce como el pastoral de la cruzada, es decir, podéis hacer una guerra civil que no pasa nada, que Dios dice ok, ¿no? Entonces, todo correcto. Entonces somos como en realidad, ya os digo, Barcelona coge muchos eventos, pero en realidad somos muy pringados, ¿vale? Entonces, el Papa Pius XII le da mucho palo venir a Barcelona. Entonces, en vez de venir él, envía a un cardenal, ¿vale? Que se llama el cardenal Tedeschini, que viene a hacer de papa. Es decir, probablemente los miles de personas que estaban aquí, ellos veían al señor Tedeschini y decían, es el papa, pero en realidad no lo era. Pero ¿a quién le importaba? Quiero decir, No. es igual. Halloween 1956, disfrazate de papa. Exacto, el legado papal. Entonces, el edificio que yo voy a explicar ahora, que me parece una pura fantasía, lo hizo Josep Soteras Mauri, que era el arquitecto municipal de Barcelona, conjuntamente con Joaquín Vilaseca y Luis Riudor. Entonces, voy a hacer una explicación muy general. Ya os digo que tenéis la foto en YouTube si nos veis. Entonces, the concept of this building es, claro, quiero decir, un congreso eucarístico, estamos celebrando la Eucaristía, que en palabras de personas que no han sufrido un colegio de monjas como Rocío y yo, significa la misa. Entonces, ¿qué es la liturgia contemporánea? Cuando digo contemporánea ya me conocéis, ¿no? Porque esto es un poco, esa época un poco medieval. Es el centro de la Eucaristía, es el cuerpo de Cristo, es la hostia. Y entonces el señor Josep Soteras Mauri dijo, pues vamos a hacer una puta hostia enorme, inclinada, que parezca que vaya a salir volando. Entonces, básicamente, la descripción es que es un altar cuyo techito es una hostia que está como inclinada, de manera que tú de lejos lo percibes como una elipse, y que detrás tiene una cruz cristiana de no sé cuántos metros, pero ya sabemos que le gusta al régimen una cruz enorme y que se vea detrás de esa hostia, de manera que desde lejos parece que es un puto ovni. Es decir, eso es la culturilla popular de esa época, porque evidentemente no había mucha libertad de prensa y menos para criticar esto. La gente lo conocía como el ovni. Ah, tal cual. Aunque bueno, el platillo volante, no sé si ovni existía. Sí, bueno, el platillo volante. Sí. Entonces, existe una publicación en el COM de la revista del Colegio de Arquitectos de Madrid que la escribe el propio Josep Soteras Mauri. Entonces explica el edificio, entonces ha sido fantasía, ¿vale? Entonces decía que él cuando hizo este edificio tenía dos objetivos, el primero era el espiritual y el segundo el funcional. La parte del espiritual es más o menos a brocha gorda lo que os he contado, un congreso eucarístico, vamos a hacer una hostia voladora para todos, ¿vale? Venga. Entonces hizo una exaltación del tema eucarístico, es decir, la hostia, y dice,
Para conseguir una claridad y fuerza en la expresión del primero, es decir, del tema espiritual, era necesario plasmar una idea clara y sencilla, desarrollándola con la máxima valentía y grandiosidad. Es decir, tuvo los cojones de hacer una hostia, ¿vale? En plan, no se lo pensó mucho. Se gusta muchísimo, me Directamente encanta. dijo, no me voy a rayar. Entonces dijo, la Sagrada Eucaristía no podía en la Sagrada Eucaristía, es decir, la hostia, no podía faltar la cruz de grandes dimensiones. Lo dice él, no lo digo yo, ¿vale? Entonces, es decir, esto, digamos, lo de la cruz está tan grande que le gustaba mucho al régimen porque ya sabemos que, y ya lo dice RuPaul, the higher the hair, the closer to God, ¿no? Exactly. Ajá. Yes. Amen, real. Amen. Entonces, hace ese círculo que es la hostia, entonces esta hostia que está inclinada estructuralmente se apoya, digamos que en 3 apoyos, que simbolizan la fe, la esperanza y la caridad. Estos son mis ideales, si no te gusta, tengo otros. Es decir, si hubieran sido 4, igual aparecería la familia, ¿sabes? Sí. Bueno, es igual. Pero bueno, entonces con estos 3 apoyos súper sutiles estructuralmente, realmente mucho jijijaja, pero esto es un pedazo de edificio de nivel tecnológico además, digamos que esta estructura procura en gravidez y ligereza, es decir, la espiritualidad de la obra. El alma se eleva como la hostia que va a salir volando y va a ir a Marte, ¿no? Wow. Entonces, lo que a mí me hace más gracia de este edificio, que insisto, es un altar, aunque yo lo llame edificio, es que las fotos de lejos son fuertes, ¿eh? Wow. Yo creo que el señor Soteras sabía algo que los demás no sabemos. No, Tiene yo creo que información privilegiada este señor. Pero sinceramente, a mí me da miedo. Da puto yo miedo. Hombre, yo voy caminando por la calle y veo eso a lo lejos y yo me Además, alejo. Pensad que en la Sí. avenida Diagonal, mira, en la avenida Diagonal en aquel entonces era campo, porque allí no había nada. Es Claro, decir, claro. en esa época Franco estaba empezando a hacer la maniobra de desplazar a todos los estudiantes del centro de Barcelona, es decir, de Plaza Universitat, porque como la estaban liando mucho, estaba empezando a decir, bueno, esta peña la vamos a enviar fuera de la ciudad. Y entonces en este momento solo estaba construida la Facultad de Farmacia, todo lo demás eran vacas y lodo, ¿vale? First cow. Entonces, quiero decir, ahí no había nada. Entonces, bueno, una fantasía. Entonces, a mí, como decía, una cosa muy interesante de este edificio es que en realidad, a nivel, el otro objetivo que hablaba, el objetivo funcional, es que no era moco de pavo, porque tenías que distribuir una cantidad de superficies, un volumen y unos servicios muy grandes para la mierda que era esto, porque al final esto era una cosa que duraba, no sé, una semana montado. Quiero decir, este edificio, que es una hostia voladora, tiene un basamento, o sea, vuelan hostias, ¿no? En el año 1952. Tiene un basamento, quiero decir, es un altar que está elevado 5 metros y debajo del altar tenían, ojo, lavabos, despachos, enfermerías, almacenes, cuartos de guardia, es decir, Madre había mía. todo un edificio montado aquí debajo. Y además tenía que acoger no solo su santidad, el legado papal, es decir, no Pius XII, sino el otro, Franco, y luego 300 cardenales que estaban sentados como alineados admirando hacia el altar, para que de esta manera el altar fuera visible 360 grados. Es decir, mucho jijijaja con la hostia voladora y la cruz está de no sé cuántos metros, pero este señor estaba haciendo un superedificio, o sea, estaba montando una auténtica máquina de la religión. Era como una catedral al aire libre, que la podías disfrutar desde todos los ángulos. Es decir, tú ibas a ver a ese señor que tú te crees que es el Papa, pero en realidad no. Lo podías ver desde todas partes. O sea, realmente era una auténtica máquina. Además, a nivel constructivo, todo esto estaba constructivo con... Habían partes, por ejemplo, la cruz, es de estructura metálica, que eso en aquella época, quiero decir, en la época de los edificios de la época de Franco tenían un problema, más o menos, sobre todo al principio. Y era que como después de la guerra había como mucho déficit de hierro y de metal, no podías utilizar, había una ley que decía no podías utilizar tanta cantidad de hierro en los edificios, porque claro, había que priorizar no sé qué. Tiene a nivel tecnológico es mega chungo, mega high tech, es decir, este señor que cuando en el momento en que dice que la hostia se tiene que inclinar para que muestre gravidez y que luego los soportes, porque claro, esto, hacían la misa de noche y claro, iluminaban toda la hostia, no veías todo lo demás y entonces parecía que la hostia realmente volara. Es decir, este señor en 1952, con toda su fe cristiana extraña, estaba anticipando a los deconstructivistas. De aquí sale el Guggenheim de Bilbao, aunque Frank Gehry no lo quiera reconocer seguramente, pero la Sabionda lo reivindicamos. Sí, sí, sí. Es una mezcla entre anticiparse al deconstructivismo y a recuperar una tradición barroca donde todo es grávido, todo se mueve, todo es móvil, ¿no?
tot truntoya. Entonces, pues eso, esto cuando lo hacían de noche, o sea, era una puta bomba. Y entonces, para acabar esta sección, me gustaría contar que el lema del Congreso Eucarístico, se y viene. esto no me lo estoy inventando yo, sino Se viene. esto es real, Venga. señora Díaz Ayuso, en el año 1952 el lema del Congreso Eucarístico de Barcelona era comunión o comunismo. ¡Oh! Mic drop. ¡Damn! Dios, no me voy a recuperar de esta. No me voy a recuperar. No puede, esto ya no... De aquí no podemos ir más alto. Me acaba de estallar la cabeza. O sea, no puedo. Marta, vamos a tener que hablar de muchas cosas hoy. Vamos allá.